Bueno, muy buena tarde. Les saluda Víctor Villalobos Benavides, el director de la División de Educación para el Trabajo. Nos encontramos hoy ante el examen público UNADED ATFG 012-2024, correspondiente al trabajo final de graduación de el señor Josué David García Herrera, quien hoy nos presenta el resultado de su proceso de investigación bajo la modalidad de tesis correspondiente a la licenciatura en orientación. Nos acompañan también por acá la máster Silvia Sala Soto, tutora, la máster Ana Lucía Villalobos Cordero, asesora, la máster Vanessa Soto Delgado, asesora, la máster Ana Lidiet Montes Rodríguez, representante de la unidad académica de la División de Educación para el Trabajo, y mi persona, Víctor Villalobos, en representación del decanato. Les damos la más cordial bienvenida y agradecerles, por supuesto, que estén por acá hoy compartiendo este paso tan importante en la trayectoria académica de don Josué, que nos va a presentar la convivencia en el sistema de familia con descendencia adolescente, un análisis en las relaciones interpersonales entre familias de la zona de la Unión. Para esta presentación, don Josué va a tener 40 minutos. Una vez pasados estos 40 minutos, tenemos un proceso de discusión académica, donde va a haber participación del tribunal evaluador que hoy nos acompaña. Posteriormente a la participación en este diálogo, en este intercambio que vamos a tener de tipo académico, pues nos vamos a retirar un momentito a una sala privada y quedan por acá con don Josué si quieren compartir con él un ratito mientras se hace la deliberación cualitativa y cuantitativa de este proceso. Eh, Agradecerles, como les indicaba también por ahí, a quienes nos acompañan, mantener el audio y el video silencio y apagado. En el momento que nos retiramos, pues ya pueden ahí compartir un rato con Josué y así de una vez le ayudan ahí a matar un poco de nervios. Entonces, Josué, felicitarte por haber llegado a este momento, que es un momento tan importante de tu trayectoria académica y para la unidad académica, porque esta es la forma en que nosotros le aportamos a la sociedad costarricense profesionales, como es tu caso. Entonces, a partir de este momento, Josué, tendrías 40 minutos y quedamos con vos atentos a lo que nos traes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Voy a compartir la pantalla y me indican si pueden observar la presentación. Ya la tenemos en vista de presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Josué García y bueno, hoy nos compete pues esta presentación del trabajo final de graduación denominado La convivencia en el sistema de familia con descendencia adolescente, un análisis en las relaciones interpersonales de las familias, de tres familias de la zona de la Unión. Quiero empezar leyendo estos encabezados de estas noticias, de estos sucesos. Em, bueno, esta primera que está por acá dice, ¿qué hago cuando mis hijos cuestionan mis decisiones? ¿Cómo resolver los desacuerdos en la crianza de mis hijos? Aprenda cómo ayudar a sus hijos a regular las emociones. Establezca los límites de sus hijos desde la empatía y el amor. Y estos dos por acá en el centro, que tal vez son un poco más de sucesos, indican, directora tras balacera frente a escuela. Vi sangre, vi niños, maestras y padres corrían. Alias Comadreja fue víctima de mortal balacera frente a escuela en Siquirres. Tal vez ustedes se preguntan por qué, bueno, empiezo con estas noticias o qué tienen que ver estas noticias o estos sucesos con el tema de investigación. Y quiero aterrizar en que, bueno, fue como
a partir de aquí, estas noticias, donde yo pude llegar a este tema de investigación, de la importancia que tiene la familia en la sociedad costarricense. Como podemos ver, estos sucesos o estas noticias, se puede ver que, bueno, el sistema familiar o la familia son las primeras relaciones interpersonales en las que nosotros estamos presentes. Cada individuo pues nace en una familia, la familia nos enseña, eh, y a partir de ahí nosotros nos desarrollamos conforme a las enseñanzas que podemos abarcar de ahí. Quiero señalar que, bueno, como lo dice esta cita de Tueros 2004, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y por eso le mencionaba las noticias, ¿verdad? De que la familia es nuestros primeros enlaces, nuestras primeras relaciones y a partir de ahí es importante pues trabajarla, fortalecer la cohesión, fortalecer diferentes elementos que a partir de ahí nos aporten en nuestro desarrollo. Aterrizando ya la investigación, puedo mencionar los antecedentes. Se clasificaron en dos, que fueron las internacionales y las nacionales. Las internacionales se clasifican o se clasificaron en un núcleo temático denominado funcionamiento y dinámica familiar. Estas investigaciones fueron 8 exactamente y eran de diferentes países, como lo son Ecuador, Estados Unidos, Perú y Portugal. Por otro lado, las investigaciones nacionales se dividieron en dos núcleos temáticos, que son la convivencia y la familia. Fueron 13 eh, trabajos o investigaciones específicas, como lo mencionaba, en la parte nacional. Para esta investigación es importante definir la convivencia y para la investigación yo pude definir, porque realmente es una creación propia, la definición de convivencia, que es la vida compartida en las relaciones humanas que surge en las relaciones de las personas que cohabitan, construida por la vivencia cotidiana entre las personas que la conforman. Esta definición, como lo mencionaba, la creé a partir de diferentes lecturas, diferentes definiciones de convivencia, pero en otras áreas, no específicamente de la familia, sino de otras áreas, por ejemplo, en la educación, ¿verdad? De convivencia escolar o convivencia en otras áreas específicas, pero no de la familia como tal. Esta investigación tiene la caracterización de que yo seleccioné una etapa evolutiva correspondiente a adolescentes. Esto porque cuando llega la etapa adolescente, las familias, bueno, pues los adolescentes tienen un poco ya más de independencia, más de autonomía, y por otra parte, familias las familias o los padres, la pareja, ¿verdad? Papá, mamá, tienen un poco más de tiempo, tienen un poco más de espacio para ellos y tal vez es necesario volver a reconstruir estas relaciones, tanto papá y mamá, como también con los adolescentes, ¿verdad? Entonces tiene la particularidad de esta selección, de esta etapa evolutiva como tal. También es importante señalar que la familia, como lo mencionaba anteriormente, es la formación básica de la sociedad, como lo menciona Tueros 2004. La familia es la que nos da las principales herramientas o las primeras herramientas para nosotros socializar en otros contextos, en otras poblaciones, ¿verdad? Entonces es importante promover mejores relaciones o el trabajo en las familias para también contribuir individualmente en cada uno de estos miembros. Y tal vez nos preguntamos o se preguntan qué tiene que ver la orientación o cómo impacta la orientación con las familias, cómo contribuye. Bueno, pues yo quiero resaltar esta definición de orientación familiar de Villalobos, Villanueva y Villarreal 2013, que mencionan que la orientación familiar busca asesorar a las familias para que puedan comprender su estructura, su funcionamiento y sus cadenas conductuales y que a partir de ahí, si consideran necesario trabajar cambios, ¿verdad? Pues poderlos trabajar para mejorar el bienestar de estos integrantes a partir de una función social, perdón, educativa y afectiva. Esto me lleva a mi formulación de la pregunta, que es
comprende la convivencia en el sistema de familias con descendencia adolescente a partir de las relaciones interpersonales de quienes la integran. Esto también me lleva a mi propósito general de esta investigación, que es interpretar la convivencia en el sistema familiar con descendencia adolescente a partir de las relaciones interpersonales. Y bueno, este propósito también me lleva a lo que son los propósitos específicos, que básicamente está clasificado en tres, que es la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, que son dimensiones muy importantes. Entonces, bueno, el primer propósito es describo la cohesión del sistema a partir de estos cuatro elementos: tiempo, espacio, límites y toma de decisiones. El tercer, perdón, el segundo propósito específico es explorar la adaptabilidad a partir de los estilos de negociación y relaciones de rol en este sistema. Y por último, el tercer propósito específico es la identificación de la comunicación a partir de las habilidades de escucha y las habilidades del habla en el sistema. Referente a lo teórico o al marco referencial, yo quiero rescatar aquí estos puntos, estos 9 puntos que son los que nutren esta investigación, que empezando por el rol de la orientación, ¿verdad? ¿Qué es la orientación? ¿Cómo contribuye la orientación en diferentes áreas, ¿verdad? A partir de ahí aterrizamos a la orientación familiar, que bueno, es cómo la orientación puede nutrir o puede trabajar la familia, ¿verdad? Este sistema para mejorar esas relaciones que hay en ellas, ¿verdad? O no solo relaciones, sino también otros aspectos que se consideren necesarios trabajar. Luego, bueno, el proceso de orientación familiar, ¿verdad? El proceso que se puede llevar a cabo en el trabajo con las familias. La teoría de sistemas, por otro lado, ¿verdad? Que nos va a aportar, pues, ver a la familia como un sistema, ¿verdad? Entonces, nos dice que cada sistema tiene un elemento y que ese elemento es importante para que este sistema esté bien. Y lo aterrizo al sistema familiar, ¿verdad? Que básicamente, pues, este sistema, la familia como tal, se necesita que cada miembro esté bien para que, pues, la familia funcione bien básicamente. El ciclo vital, como lo mencionaba anteriormente, es la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Cuando y los hijos ya están en la adolescencia. A pesar de que hay otras etapas, bueno, yo seleccioné esta, pero considero que es importante pues esas investigación en las relaciones que tienen tanto padres, ¿verdad? Con sus hijos. Y estos últimos 3 puntos, que son como las dimensiones y elementos que están relacionados a mis propósitos específicos, que son la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación. La cohesión es pues ese vínculo emocional que tienen los miembros de la familia. Esa adaptabilidad es la flexibilidad o esa estabilidad equilibrio que pueden buscar las familias o los miembros de una familia. Y por último, la comunicación, que está relacionado pues esa habilidad de poder hablar asertivamente y también poder escuchar a los demás. Con respecto al referente metodológico, bueno, aplicado en esta investigación está el paradigma naturalista, que bueno, está caracterizado porque aborda los hechos y los fenómenos en sus ambientes naturales. A partir de este ambiente natural de un sistema, me enfoco o el enfoque, ¿verdad? Es el cualitativo que se va a caracterizar por ese entendimiento de este fenómeno, que en este caso es la convivencia en el sistema familiar, para poder comprender y buscar una aproximación pues, de ese objeto de estudio, ¿verdad? Y referente al método, que es la fenomenología, pues viene como en línea, ¿verdad? Básicamente, como lo decía, en los fenómenos naturales o en su ambiente naturales, para entender esas características de este fenómeno, para ya luego conocer esas perspectivas o esas experiencias de las personas, ¿verdad? Relacionadas con sus relaciones en la familia. Otras características de la metodología, como lo he venido mencionando, son, bueno, que son 3 familias de la zona de la Unión en Cartago. Está constituido por matrimonios, ¿verdad? Unas características o lo que yo buscaba también era que fuesen matrimonios que tuvieran mínimo 5 años de casados
y que estuvieran o que tuvieran una estructura de madre, padre e hijo o hija, ¿verdad? Y que, bueno, ese hijo o hija estuvieran en la etapa adolescente. Otra característica son los instrumentos y técnicas que utilicé. Las técnicas que utilicé fueron, bueno, la observación que estuvo presente en las otras técnicas, la entrevista semiestructurada y el juego de vasoterapia, que es un juego de cartas en el que consiste o cada carta tiene una pregunta generadora y a partir de esa pregunta generadora, bueno, cada persona puede responder, tiene ciertas libertades, ¿verdad? Pero cada persona responde conforme a lo que ella considere, pues, importante o relevante. Y los aspectos de calidad que pude o plasmar en esta investigación es la credibilidad y la conformación, que la credibilidad está relacionada a la aplicación de estos tres técnicas de investigación, ¿verdad? Para tener diferente información que me pueda recabar en una misma, ¿verdad? Que tenga esa puntualidad, que no en una técnica me digan una cosa y en otra, ¿verdad? Sino que tenga coherencia. Y también la confirmación, que básicamente viene a nutrir la credibilidad a partir de que esta información recabada sea lo más objetiva posible y neutra. Por otro lado, con el análisis de la información, eh, les quiero explicar que básicamente lo dividí en tres partes, que es el propósito uno, el propósito 2 y el propósito 3. El propósito uno está dividido, bueno, básicamente es describir la cuestión a partir de estos cuatro elementos, que es el tiempo, espacio, límites y toma de decisión. El propósito 2, relacionado a la adaptabilidad, es explorar esa adaptabilidad en los estilos de negociación y relaciones de rol. Y en el propósito 3, que es identificar la comunicación a partir de las habilidades de escucha y las habilidades del habla. Conforme a esos propósitos, puedo mencionar que, bueno, el tiempo en las familias, bueno, antes de empezar, quiero resaltar que de las tres familias, una familia fue como la que, en comparación a las otras dos, es como opuesta, ¿verdad? O es diferente, por ponerle un adjetivo. Y ya verán por qué. Con respecto al propósito uno, con la cuestión relacionado al tiempo, la primera familia menciona que ellos tienen un tiempo establecido para compartir, que son los fines de semana. Consideran que este tiempo es importante para ellos, que los une y también hacen ese sentido de pertinencia a este sistema. Con respecto a las otras dos familias, mencionan que ellos no tienen un tiempo establecido. Mencionan que cada persona está en su cuarto o en una habitación específica del hogar, pero que no tienen un tiempo establecido, que no comparten mucho. Con respecto al espacio, la primera familia menciona que ellos tienen un espacio establecido que es la sala, donde pueden ver tele, donde pueden dialogar un poco, ¿verdad? Escuchar música. Las otras dos familias mencionan que ellos no tienen un espacio específico para compartir, que si tuvieran que mencionar un espacio en la familia 2 mencionan que es el automóvil o el carro, que es como cuando ellos mayormente comparten tiempo, que es cuando se trasladan de un lugar a otro o van a un evento o algo así. Entonces, bueno, ese tiempo de trasladarse es donde comparten más. Y la familia 3 menciona que tampoco tienen un espacio establecido, que si tuvieran que mencionar uno es la sala, porque cuando ellos consideran que comparten más es cuando hay como una fiesta o un evento en la casa, ¿verdad? Que vienen familiares o vienen amigos de los papás o de ellas, de las hijas. Entonces mencionan que podría ser la sala, pero que ellos no tienen un espacio establecido. Con respecto a los límites, las tres familias concuerdan que van evolucionando conforme, bueno, conforme al desarrollo del adolescente o la adolescente, en este caso. Entonces, que si tuvieran que mencionar reglas o límites, no tienen reglas establecidas, ¿verdad? Pues sí hay ciertas normas, por llamarle algo, pero que no las consideran reglas ni límites, que van evolucionando y que también tratan de ser equilibrados. Y para la toma de decisión, la primera familia, ellos mencionan que ellos toman las decisiones en conjunto, que se sientan en la mesa, el adolescente tal vez menciona que tira la idea, ¿verdad? Y ya dialogan un poco, ¿verdad? Sí, no, por qué y bueno, escuchar las opiniones de todos.
En cambio, en las otras dos familias, en la familia 2 básicamente las decisiones las toman papá y mamá y el adolescente hace lo que les dicen sus padres, ¿verdad? En este caso. Y en la familia 3 mencionan que las decisiones las toman los adultos, ¿verdad? Papá y mamá, porque a los adolescentes no les interesa tal vez esas tomas de decisiones, ¿verdad? Entonces que ellos no les toman parecer porque a ellas no les interesa. Y las adolescentes confirmaban que es efectivo, que realmente a ellas no les interesa la toma de decisiones, que se lo dejan a ellos. Entonces es un poco de la cohesión, ¿verdad? Que podemos o pude observar en estas familias, que básicamente, eh, bueno, está presente que en estas dos familias, en la segunda y la tercera, tienen un sistema desvinculado, desequilibrado, donde cada quien hace lo suyo, ¿verdad? No tienen como tal vez esos vínculos fuertes, ¿verdad? O establecidos como tal. Con respecto al propósito 2, la adaptabilidad, básicamente los estilos de negociación, perdón, como lo mencionaba anteriormente en el propósito 1, hay un equilibrio sí se puede negociar, ¿verdad? Tratan de ser flexibles hasta cierto punto, ¿verdad? Y también una parte importante a señalar acá que se mencionaba es que también ellos consideran que como ellos ya pasaron esa etapa, papá y mamá ya pasaron esa etapa de adolescentes, saben hasta qué punto pueden ser flexibles o qué cosas se pueden negociar, ¿verdad? Pero que no son eh, tan estrictos en simplemente no, ¿verdad? Sino tratan de buscar un equilibrio a pesar de que tal vez eh, pueda generar algunas inconformidades con papá o con mamá. En relación a los roles establecidos, las familias consideran que no hay roles establecidos como tal, son nada más roles eh, tradicionales, ¿verdad? O socialmente establecidos, ¿verdad? De papá, mamá, hijo, hija. Lo que mencionan es que han habido roles o papá y mamá les tocó en algún momento tener roles o les asignaron roles que no les correspondía, ¿verdad? Tal vez tengo una hermana menor y yo era como la mamá para ella. O yo era el mayor de mi casa, entonces yo tenía que velar por los demás o los menores. Bueno, ellos consideran que, bueno, eso tal vez les tocó a ellos, pero ellos no quieren designar ese rol o lo ven impropio para asignárselos a sus hijos, ¿verdad? Entonces consideran que tratan de que los roles sean los normales, los tradicionales, y que también entra aquí la parte un poco cuando se hablaba de los roles de los quehaceres del hogar. Bueno, efectivamente, o mencionándolo, en excepción a la familia uno, donde la familia uno los mayores quehaceres los hacía el padre, las otras dos familias mencionan que las labores recaen en la madre y entramos un poco al propósito 3, ¿verdad? Pero todavía estamos en el 2, en el que tal vez la madre menciona que a ella no le gusta estar arriando, porque así lo mencionó, arriando a las demás personas o estar con sus adolescentes o con el papá diciéndole, ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro, sino simplemente yo hago para no ofuscarme y evitar problemas, ¿verdad? Entonces también entra al propósito 3, ¿verdad? Un poco de la comunicación. Entonces, como lo mencionaba, este propósito de adaptabilidad, hay cierta flexibilidad, hay cierta negociación, y los roles establecidos básicamente son los tradicionales. Con el propósito 3, con la comunicación, como lo he venido mencionando, que tal vez yo considero que es el elemento que tal vez se resaltó más en esta investigación, eh, exceptuando la familia uno, la familia 2 y 3 mencionan que no hay una buena comunicación, que no me escuchan, eh, o no puedo hablar, ¿verdad? No me dejan hablar. Entonces es un poco, como les decía, la familia uno se sale tal vez un poco en comparación a la 2 y 3. La familia uno menciona que sí, bueno, el adolescente se siente escuchado. El adolescente menciona que tal vez es la mamá a veces la que no me escucha, pero realmente es porque se dispersa, pero que cuando necesita que lo escuche, ella lo hace. Entonces, bueno, la comunicación en estos tres sistemas familiares es un punto a resaltar, porque el primero también mencionaba que a pesar de que consideran tener una buena comunicación, deberían mejorarlo, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, es un punto a resaltar acá, el trabajo en la comunicación. En las conclusiones, el propósito, igual las conclusiones están divididas por propósito. Entonces, el propósito 1
básicamente se puede mencionar que la cuestión en estos sistemas familiares es algo que trabajar, ¿verdad? Exceptuando la familia uno, la familia 2 y 3 necesitan fortalecer o tienen como esa necesidad de fortalecer esos vínculos, de compartir tiempo, de tener mayor tiempo entre ellos, ¿verdad? Dedicar tiempo a los integrantes de la familia, ¿verdad? Tanto nuestra pareja como esposos, ¿verdad? Tanto o también con con hijo o hija, ¿verdad? También, como bueno, me les mencionaba el tiempo, ¿verdad? Que la verdad no hay un tiempo establecido, exceptuando la familia uno. Entonces es importante, pues, ese compartir entre ellos, ¿verdad? Y también, bueno, un poco las reglas, que básicamente no hay reglas establecidas, que tratan de ser equilibrados, ¿verdad? Para también darle como esa autonomía al adolescente. Con el propósito 2 que es la adaptabilidad. Básicamente, como lo mencionaba en el primero, si hay una apertura a la negociación, se considera importante pues ese equilibrio, ¿verdad? Hasta qué punto puede llegar, se mencionaban mucho los permisos, ¿verdad? Yo mencionaba mucho los permisos, hasta qué punto papá y mamá me dan permiso y hasta qué punto yo como papá puedo dar esos permisos, ¿verdad? Entonces siempre están como en ese equilibrio. Siempre ellos tratan de que esa negociación, en cierta forma, aunque a veces no haya mucha negociación o mucha comunicación, se trate que sea armoniosa, respetuosa y que sea abierta, ¿verdad? Y también, bueno, los roles que son los roles tradicionales, papá, mamá, hijo o hija, y las labores domésticas que básicamente en la familia 2 y 3 recae en la madre. Y el propósito 3, ¿verdad? Que es como la comunicación, como les mencionaba, es lo que más resaltaba. De hecho, yo les preguntaba a ellos, para ustedes, ¿qué es convivencia o convivir? Mencionaban que es parte comuni- comunicación, ¿verdad? Compartir tiempo. Entonces, bueno, el propósito 3 sí es algo que quiero resaltar, ¿verdad? Que a pesar de que ellos consideren que no hay comunicación o hay una mala comunicación, bueno, es necesario pues promover estas habilidades, ¿verdad? En este caso desde la orientación, desde nuestra disciplina, promover esos espacios para promover habilidades en las personas, tanto de escucha como para hablar, ¿verdad? Que sea una comunicación abierta, sincera, que se pueda promover comodidad, efectividad y bienestar en los miembros. Y que también algo de resaltar es que por lo menos las familias son conscientes de que necesitan trabajar la comunicación, que no hay una constante comunicación. Y bueno, es aquí donde entra también un poco nuestra formación como orientadores, ¿verdad? De poder, bueno, ellos saben que tienen tal vez como esa deficiencia en la comunicación, bueno, nosotros podemos aportarles a ellos, darles herramientas para que vayan construyendo o mejorando esas habilidades. Y bueno, como para ir finalizando y cerrando, las recomendaciones están dirigidas eh, a cuatro entidades o cuatro instituciones, que básicamente bueno, las primeras son a profesionales en orientación, la segunda está relacionado bueno, al CPO, al Colegio de Profesionales en Orientación, al tercero a la División de Educación para el Trabajo y las últimas son a las familias participantes. Entonces empezamos por las dirigidas a profesionales en orientación, que básicamente es, bueno, promover, como he venido mencionando, promover esos procesos para habilidades sociales, ¿verdad? Trabajar individualmente en cada miembro de la familia, trabajar a la familia y a partir de ese trabajo conjunto se puede promover esas habilidades sociales en otros áreas, ¿verdad? En otros sistemas, por ejemplo, escolar, eh, colegial, o se puede también laboral, digamos, básicamente en los otros contextos en donde las personas se puedan desarrollar, ahí pueden eh, promover estas habilidades, ¿verdad? También la enseñanza de estos elementos que facilitan las relaciones interpersonales, ¿verdad? La comunicación, la parte de ese equilibrio, esa adaptabilidad, de esa flexibilidad, ¿verdad? Elementos importantes que podemos nosotros, por nuestra formación, poder proyectar, ¿verdad? Y enseñar y también ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También está, bueno, pues innovar.
en el área de la orientación. Considero que, bueno, la orientación a nosotros o nuestra formación nos aporta muchas habilidades y competencias y a partir de esas habilidades y competencias nosotros las podemos proyectar no solo en la parte educativa, sino también en otras áreas que la orientación puede aportar. Ya referente a lo que es el CPO, al Colegio Profesional en Orientación, bueno, básicamente recomendaciones sería capacitación teórica y no solo la parte teórica que es importante, sino la aplicación, ¿verdad? Cómo aplicar esto que aprendí, esto teórico que tengo, cómo poderlo aplicar. También espacios de exposición por parte de profesionales especializados. Creo que en nuestra área de orientación hay personas muy profesionales, muy capacitadas en ciertas áreas y creo que es importante que se les dé tal vez un poco más de espacios para que a los que tal vez vamos ahí en formación, ¿verdad? Puedan contribuir con nuestro conocimiento. Y también, bueno, eh, promocionar espacios no tradicionales, ¿verdad? Básicamente está ligado al otro de innovar, ¿verdad? Esos espacios no tradicionales, saliéndonos tal vez de los centros educativos, ¿verdad? También cómo la orientación puede promover nuestra disciplina como tal en otras áreas, dirigidas a la DET, ¿verdad? La División de Educación para el Trabajo, que es también buscar esa actualización en áreas, en otras áreas diversas, ¿verdad? Lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Esa innovación en otras áreas, ¿verdad? No solo en la parte de, de educativa, ¿verdad? Que es nuestro enfoque, pero también podemos aportar esa parte educativa en otras áreas o en otros contextos. Seminarios de actualización por parte de personal docente especializado, que bueno, como les mencionaba, hay profesionales que se han dedicado a mucha investigación, a mucho conocimiento, a especializarse, y creo que es importante que si los tenemos ahí, también poderlos promover por medio de espacios, ¿verdad? Para los que estamos en formación. También, bueno, espacios de investigación, que también es importante no solo quedarnos ahí, ¿verdad? Sino también promover espacios de investigación para contribuir con nuestra disciplina y también con la división. Y bueno, la puesta en práctica, yo me refiero a lo que es, por ejemplo, cuando en nuestras formaciones estamos trabajando en diferentes áreas, por ejemplo, adolescentes, niños, familias, bueno, también que busquemos un apoyo por otras instituciones para que, por ejemplo, si estamos viendo adolescentes, bueno, trabajar con adolescentes, ¿verdad? Tener como ese contacto, no solo, lo vuelvo a mencionar, no solo la parte teórica, sino también esa aplicación. Y en relación con, bueno, con las familias partícipes de la investigación, bueno, generar espacios para dedicar tiempo, ¿verdad? Creo que esa es como la principal tal vez, deficiencia que yo pude, bueno, aparte de otras, ¿verdad? Pero esa es la mayor, aparte de la comunicación. Creo que el tiempo, ¿verdad? Dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a las personas, a los integrantes de cada familia, creo que es importante. También buscar espacios de atención profesional, ¿verdad? No solo orientadores, sino psicólogos u otras áreas que también pueden trabajar o eh, trabajar si las familias, digamos, también poder promover espacios para que ellos puedan tener un mejor desarrollo y una mejor convivencia como sistema. Y también, bueno, establecer, o ya lo he resaltado, ese equilibrio que ellos tienen, bueno, pues también están esos límites, ¿verdad? Ese equilibrio en la adaptabilidad o flexibilidad, ¿verdad? Básicamente, esa sería mi presentación. Muchas gracias por la atención y no sé si tienen dudas, consultas. Muchas gracias. Muy bien, José, muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Como les indicaba al inicio, pasamos ahora a una etapa más de corte conversatorio o académico. Para ello, vamos a irle dando la palabra a cada uno de los miembros del Tribunal Evaluador que nos acompaña y estaremos iniciando con la compañera Ana Lucía Villalobos Cordero. Quedamos con usted, Ana Lucía. Gracias, buenas tardes también a las personas que nos acompañan. Josué, sinceramente quiero felicitarlo por la presentación, no solo lo sintética, concreta, pero a mi parecer deja muy clara la esencia de su trabajo.
y con un eje así muy transversal de su rol orientador, ¿verdad? Que creo que es algo que también caracteriza este trabajo y, y quiero resaltarlo realmente. Bien, yo quería preguntarle, ¿verdad? Desde su vivencia en la elaboración del trabajo y también para aprender uno en estos procesos como tutora también, y por aquí hay algunos otros estudiantes que también están aprendiendo en estos procesos. Respecto a la metodología, Josué, ¿qué dificultades encontró usted en el camino de manera muy puntual y cómo lo solucionó? ¿Verdad? ¿Cuál fue tal vez una dificultad clave en el proceso? ¿Verdad? No solo podría ser en las técnicas o de pronto el enfoque o el trabajo directamente ya en el campo con estas familias para que nos cuente ahí, eh, ¿verdad? Para aprender un poquito más de este proceso. Esa sería mi primera inquietud. Bueno, muchas gracias. Creo que con respecto a la metodología, bueno, creo que lo más difícil o lo que más se me dificultó trabajar con familias es las familias como tal, ¿verdad? Conseguir las familias que estuvieran dispuestas a brindar un espacio, ¿verdad? Y no solo el espacio, sino también que todas las personas o los integrantes de la familia estuvieran, ¿verdad? Entonces, conjetar esa parte del tiempo tal vez fue lo más complicado. Y con respecto tal vez a las técnicas que utilicé, creo que fue muy rico, la verdad, fue muy rico poder, eh, bueno, no, las técnicas que utilicé fueron, bueno, la observación, la entrevista y el juego de vasoterapia, ¿verdad? El juego de vasoterapia fue, la verdad, muy rico aplicarlo porque la verdad ellos, las familias se abrían mucho, ¿verdad? Tenían como esa apertura a contar situaciones, sentimientos, ¿verdad? O también decirle a otros miembros de la familia que estaban ahí cosas que tal vez no les habían dicho, ¿verdad? O tal vez cosas que damos por sentadas, ¿verdad? Y no se dicen. Entonces creo que fue muy rico. Yo apliqué también para un poco la observación, un rompecabezas, ¿verdad? Y fue algo que, bueno, no sé, yo la verdad creo que los instrumentos que utilicé me quedaron muy bien, porque muchos decían, tengo años de no hacer un rompecabezas. Se veía también la individualidad de la familia, ¿verdad? La primera familia que tal vez era como más comunicativa, no, haga usted esto, hagamos lo otro, ¿verdad? Se organizaban. Entonces también, bueno, fue muy rico, la verdad. Creo que lo único que yo cambiaría, tal vez, pues, se podría utilizar los mismos eh, técnicas, pero tal vez cambiaría el orden, ¿verdad? Porque si en las tres familias, por diferentes situaciones, cambiamos el orden, ¿verdad? Entonces yo me quedaría normalmente, o yo tenía establecido que los orden fuera, bueno, el juego de vasoterapia y luego tenía lo que era el rompecabezas, no, perdón, era el vasoterapia, sí, después la entrevista y de último el rompecabezas, ¿verdad? Que era como el cierre. Entonces, bueno, yo lo ordenaría diferente. Creo que el rompecabezas sí lo dejaría de último, porque era como, en algunas familias fue como un desestrés. En otras era muy bien, más bien, esa organización era muy compleja, ¿verdad? Entonces yo lo manejaría básicamente con la entrevista primero, ¿verdad? Conocer un poco a ellos, luego hacer el vasoterapia, que ya es algo tal vez un poco más personal, y por último el rompecabezas. Muchas gracias. Aprovechando esos ejemplos, me pregunto también si usted recomendaría en otros espacios que no fueran precisamente, ¿verdad? La elaboración de una segunda parte de esta gran temática, ¿verdad? De este trabajo final de graduación u otra investigación más a largo plazo. ¿Usted considera que algunas de esas estrategias o técnicas utilizadas podría utilizarlas alguna otra persona profesional en orientación en un contexto, como le digo, no investigativo, pero sí para hacer alguna valoración de algunas familias dentro de sus espacios de trabajo? ¿Verdad? Pensando en temas de tiempo, pensando en factibilidad, en la posibilidad de tener esos recursos más a mano, ¿verdad? Que de pronto son recursos que no necesariamente implican una inversión económica, para que nos cuente y nos haga la sugerencia.
Sí, yo realmente yo los aconsejaría, realmente yo los recomendaría. La verdad, como le digo, la aplicación estuvo muy rico, ¿verdad? Poder generar esos espacios, ¿verdad? Como lo veíamos, tal vez las familias no tenían tanto tiempo, ¿verdad? De compartir, para compartir, pero ese tiempo de compartir les hizo muy bien, ¿verdad? Entonces yo la verdad sí los aconsejaría, por ejemplo, el juego de basoterapia es tal vez algo que no, tal vez algunas familias no conocían, de hecho por acá los tengo. Son cartas, realmente son simplemente cartas que hay preguntas como muy básicas a como hay preguntas muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, ¿cuál es el recuerdo que más te duele, ¿verdad? Algo así tal vez un poco ya más profundo. Pero sí, realmente como les decía, la vasoterapia, por ejemplo, en este caso, que es un juego, tal vez es un juego realmente me dio mucha apertura o mucha apertura a las familias a decir cosas que tal vez no decían o daban por sentadas. O también dar esa apertura de también dar a conocer cosas que tal vez no, por ejemplo, la adolescente no conocía, ¿verdad? Entonces sí, yo las verdad sí las recomendaría, diferentemente, bueno, las técnicas que utilicé, nada más obviamente es como darle el enfoque al que uno lo necesita. Sí, serían mis consultas. Josué, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía. Continuamos con la compañera asesora, Vanessa Soto Delgado. Hola Josué, buenas tardes. Bueno, primero felicitarlo por haber llegado hasta acá. Como siempre le externaba con mucha disciplina y mucho cumplimiento de su parte. Muchísimas felicidades. Josué, mi pregunta es la siguiente. Me llamaba la atención este resultado de la comunicación porque estamos frente a o sea, una generación altamente comunicada, ¿verdad? Virtualmente. Y sin embargo, los resultados arrojan que hay una carencia en las habilidades de comunicación y demás. Entonces, quería preguntarle, usted como profesional en orientación, ¿cómo trataría de subsanar esas, digamos, esas deficiencias en comunicación por parte de esas familias, siendo, como le digo, que paradójicamente estamos frente a personas altamente conectadas y también si indagó respecto, digamos, al uso, yo sé que está fuera del objeto de su investigación, pero si paralelamente pudo ver el efecto que tendrían, digamos, los aparatos electrónicos y la comunicación mediante celulares en la dinámica de las familias con las que usted trabajó. Muchas gracias. Bueno, referente bueno, ¿cómo trabajaría yo? Bueno, yo creo que lo importante acá es trabajar a las familias esas habilidades de comunicación, ¿verdad? No solo esa comunicación activa, ¿verdad? Esa participación también, sino también poder promover en ellos, pues, estas habilidades, ¿verdad? Sin la parte tecnológica de momento, poderlos trabajar, ¿verdad? También entender, ¿verdad?, que es importante o qué beneficios tiene la comunicación como tal, ¿verdad? Creo que es algo muy sencillo. Y a partir de ahí, pues innovar, porque algo que me pareció muy curioso fue la familia uno, ¿verdad? Que ellos decían, es que, bueno, los papás decían, es que nosotros tratamos de que nuestro hijo no utilice el teléfono, ¿verdad? Se comunique más con nosotros, pero entendimos también que es una forma de comunicarse, porque por medio del teléfono nos enseña TikTok, nos enseña videos, nos enseña, no sé, cosas que quiere, ¿verdad? Entonces también está nuestra parte como padres de entender esa manera o ese medio de comunicación, ¿verdad? Porque a veces es más fácil poner un mensaje, ¿verdad? Que tal vez bajar las escaleras o salir del cuarto y decirle algo a mamá, papá, pero también es una manera, ¿verdad? Entonces, mediar en lo posible, ¿verdad? Buscar un equilibrio para poder buscar, no solo la parte mala, digamos, sino también cómo, por ejemplo, en un celular nos puede ayudar. Por ejemplo, la primera familia igual mencionaba que el tiempo de compartir de ellos era los fines de semana, en las tardes, ver televisión, ¿verdad? Ver series. Las series que al adolescente le gustaba, o tal vez papá y mamá buscaban una película y el adolescente lo veía, ¿verdad? Entonces,
esa parte de comunicación, ok, estoy utilizando mucho el teléfono, pero es que necesito el teléfono para enseñarles esto. O bueno, está bien, estoy utilizando el teléfono, veo mucho Netflix, bueno, veamos esto. Entonces creo que es esa parte, ¿verdad? Empezar desde lo básico, tal vez, ¿verdad? Como conceptos, beneficios de la comunicación y a partir de ahí también poder innovar para poder aplicar o mejorar la comunicación. De acuerdo, muchas gracias, José. Muy bien, continuamos con la máster Silvia Sala Soto, quien funge como tutora del proceso. Bueno, buenas tardes, Josué, y buenas tardes a las personas que nos están acompañando en esta defensa. Josué, muchas felicidades por su exposición muy clara, muy precisa. Em, yo quiero, primero que todo, resaltar que en su exposición nos quedó muy claro el rol del orientador en las dinámicas familiares, ¿verdad? Con adolescentes. Cómo usted resaltó ese rol del orientador en facilitar la comunicación efectiva, en promover el entendimiento mutuo, ¿verdad? Cómo el orientador puede actuar como mediador en situaciones de conflicto familiar y cómo puede proporcionar recursos para abordar temas específicos relacionados con la adolescencia, la autonomía, la identidad y todas esas variables que fueron apareciendo, bueno, variables no, categorías que usted tenía en su investigación y también las que emergieron a través del análisis. ¿Por qué, Josué, usted eligió trabajar con Olson y complementar su investigación con categorías de SATIR? Esa sería mi primera pregunta. La segunda sería, ¿cómo se sintió usted en el trabajo metodológico con las familias? ¿Cómo se sintió usted? Y por último, quisiera que nos contara un poquito de cómo usted implementaría una propuesta de intervención con estas familias, por lo menos 2 o 3 estrategias que usted implementaría con estas familias. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Bueno, yo implementaría o trataría de trabajar. Bueno, primero buscar el espacio para trabajar con las familias, ¿verdad? Porque a veces es complicado, como les decía, organizar que todos puedan, ¿verdad? O a veces los papás no tienen tal vez esa disposición o tal vez el interés a veces también. Entonces creo que empezaría por generar espacios innovadores, ricos, para que atractivos para los padres de familia, ¿verdad? Para que también generar ese interés, esa importancia que tiene, bueno, pues la orientación como tal y también las temáticas a trabajar para generar en ellos pues ese interés, ¿verdad? Esa motivación y que vean también resultados, porque no solo es el hecho de que me están enseñando, ¿verdad? Sino también aplicarlo y ver beneficiado en mi familia. Con respecto a lo de cómo me sentí en la parte metodológica, en la aplicación, básicamente yo me sentí muy bien, la verdad, como les decía, tal vez al principio entrar como a una casa, ¿verdad? Que tal vez no conocía, y también ver a la familia alrededor, ¿verdad? Tal vez es un poco desafiante, podría decir, pero realmente para mí fue muy rico la parte de esta investigación, ¿verdad? De poderlos... eh, generar a ellos ese espacio, ese tiempo para que ellos pudieran compartir, a pesar de que era nada más algo corto para la investigación, ¿verdad? Bueno, pues ver las risas de ellos, ver cómo se organizaban, ver que compartían un momento agradable, porque así me lo hicieron saber, ¿verdad? Que fue un momento agradable. Creo que con eso me quedo, ¿verdad? Ese momento, la verdad, muy, muy bonito, ¿verdad? Muy enriquecedor. Y con respecto a la otra pregunta de Olson y Satir, bueno, básicamente Olson yo considero que es un teórico que aporta mucho, ¿verdad?, a lo que es funcionamiento y dinámica familiar, pero en su parte cuantitativa, ¿verdad?, que era lo que él trabaja, pero a mí lo que me interesaba es ver la convivencia, ¿verdad? Y basándome
en Olson lo que yo quería o lo que yo quiero era básicamente conocer que esos aspectos, digamos, de esas emociones, bueno, la cuestión, digamos, cómo se presentaba, no en a la parte cuanti, ¿verdad? Sino a la parte más específica, ¿verdad? Las experiencias que ellos tenían, de verdad si me escuchan o no me escuchan, de que tal vez mi mamá me escucha más que mi papá o al revés, ¿verdad? Entonces tal vez ese acercamiento, lo que yo buscaba era ese acercamiento en las familias, ¿verdad? Ese generar ese espacio y no hacerlo tal vez algo como un más de cuestionario, respóndame y listo, ¿verdad? Entonces, quise basarme en Olson, ¿verdad? Esa importancia de los conceptos que él utiliza y las investigaciones que él ha hecho, porque realmente son enriquecedoras, ¿verdad? El funcionamiento y dinámica familiar. Y bueno, lo nutrí con Satir porque, bueno, Satir es una teórica muy importante que nos nutre, por ejemplo, de la comunicación, nos habla de la autonomía, ¿verdad? Que tiene también la autovalía, perdón, la autovalía que tienen las personas y estos sistemas familiares. Entonces creo que se complementaban muy bien, ¿verdad? A pesar de que tal vez era muy, una era cual y otra cuanti, ¿verdad? Creo que podría complementarlos muy bien o pude complementarlos muy bien, cada uno nutría de cierta forma lo que el otro decía, ¿verdad? Entonces creo que poder también complementar teorías, ¿verdad? Complementar conceptos que varios teóricos mencionaban, creo que con eso me quedo, con ese enriquecimiento teórico realmente. Gracias, José. Serían. Gracias, compañera Silvia. Continuamos ahora con la representante de la unidad académica, la compañera Navidad Montes. Muchas gracias, Josué, por su exposición. Me parece que muy concreta, ¿verdad? Bueno, igual felicitarlo por llegar hasta este momento. Esta pregunta siempre la hago porque es como fundamental, digamos, y las investigaciones siempre aportan, ¿verdad?, a nuevas investigaciones. Siempre nos plantean más interrogantes de las que inicialmente teníamos, ¿verdad? Y bueno, Josué recordará en aquel momento donde estaba en el estado de la cuestión, definiendo qué hacer, qué investigar, qué vacíos hay, qué es lo que se encuentra, con qué poblaciones, ¿verdad? Trabajar, desde dónde podemos aportar o desde dónde el objeto de estudio, ¿verdad? Puede aportar en diversos poblaciones, contextos y demás. Entonces, Josué, a partir de esto, y de los hallazgos que usted encuentra en su investigación, si estuviese nuevamente en ese proceso de delimitar su tema para investigar, ¿verdad? Y a partir de los hallazgos, ¿qué considera usted podría investigarse a partir de lo que usted encuentra o de sus hallazgos, ¿verdad? O qué prioritariamente usted investigaría para profundizar un poco más, ¿verdad? Entonces, esa es mi pregunta. Y bueno, me parece que además es valioso el aporte que haces en temas de familia, que son fundamentales, y la dinámica de las familias, ¿verdad? Entonces, creo que allí pues el aporte que nos das es muy valioso. Esa sería mi pregunta, Josué. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo realmente cambiaría o le daría el cambio a igual trabajar con familias, pero con otras estructuras, ¿verdad? Porque yo me basé en papá, mamá, hijo, hija, pero actualmente ha evolucionado mucho, ¿verdad? Tal vez solo está mamá, tal vez solo está papá, o tal vez es abuelito, abuelita. Entonces, bueno, trabajar con otras estructuras familiares creo que podría ser algo innovador y también algo que podría contribuir también a a las familias, porque realmente actualmente se está viviendo pues una evolución en las familias. ¿Trabajarías con otras familias, digamos, otros tipos de familias? Correcto, por ejemplo, también hay, bueno, personas de otras preferencias sexuales, ¿verdad? Que tienen hijos. Entonces tengo dos mamás y está el hijo, ¿verdad? O dos papás y está el hijo. Entonces también ese tipo de familias creo que necesitan su espacio. Es algo que actualmente sí se vive, ¿verdad? Está presente.
Entonces creo que es algo importante, innovador también de investigar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la compañera Ana Lidiet. De mi parte, José, igual que me uno a las palabras de las compañeras en cuanto a la presentación que hoy has desarrollado. De igual forma, los aportes tan valiosos que haces a la disciplina. Justamente una de las consideraciones que quisiéramos tal vez ahora discutir un poco más es respecto al área disciplinar como tal, ¿verdad? El área de orientación familiar. Y que es una área que creo que ha sido una de las de mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo desde la intervención orientadora. Y por aquí tenemos a la compañera Ana Lucía que tiene experiencia de más de que como 15 años, Ana Lucía, en el área, ¿verdad? Por ahí. Eh, ¿Cómo justificas vos desde tu experiencia que esta área disciplinar no sea un área disciplinar que se agote y que sea necesario darle continuidad en términos disciplinares, profesionales, ¿verdad? ¿Cómo lo ves reflejado vos a partir de tu estudio? Aunque yo creo que, como lo mencioné al principio con las noticias, la familia, desde que uno nace, está en este contexto, ¿verdad? Las familias siempre están presentes. Entonces, creo que esa es la razón. Creo que las familias, indiferentemente, a veces se dice que no es donde uno nace, ¿verdad? También. Entonces, creo que las familias, ¿verdad? O esos enlaces siempre van a estar, siempre están, ¿verdad? Entonces, creo que siempre va a ser un área importante trabajar, necesaria trabajar y que siempre va a estar presente. Bueno, definitivamente, pues la característica, ¿verdad? De los seres humanos de socialización y desarrollo social, ¿verdad? Desde su nacimiento es lo que va justificando. Y desde ese punto de vista y considerando el contexto nacional actual y sobre todo con población adolescente relacionado, ¿verdad?, a ese desarrollo de nuestra familia, ¿vos consideras que dentro de tu estudio hay algunos resultados que podrían de alguna forma eh, justificar la ola de criminalidad que se está dando en población joven en este momento a nivel de país? Podría mencionar que, bueno, el elemento tal vez más a resaltar es la comunicación, ¿verdad? Y también la parte de los límites. Eh, hasta, como lo mencionaba, ¿verdad? Hasta qué punto yo como papá puedo permitir, ¿verdad? De esa autonomía o esa libertad. O hasta qué punto es necesario tantas reglas o tantos límites, ¿verdad? Empezando por ahí. Y segundo, la comunicación, que creo que también a veces ahí falla, ¿verdad? Falla el no decir, esto está mal, esto está bien, esto lo podemos mejorar. Venga, ocupamos a hablar de esto que está, que se está presentando, ¿verdad? Y por ejemplo, a nivel de escolar o colegial o alguno de estas áreas. Entonces yo creo que sí, digamos, creo que la comunicación es un elemento a trabajar, no solo, bueno, en este caso en estas familias, ¿verdad? Sino también en un contexto eh, nacional y también la parte de los valores que vienen de la familia, ¿verdad? El respeto, la tolerancia, creo que se ha perdido mucho. Es muy, bueno, por mencionar algunos valores, ¿verdad? Creo que se ha perdido mucho y que vienen desde la familia, ¿verdad? Entonces, también esa tolerancia de que, bueno, me están haciendo una retroalimentación, me están corrigiendo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto yo permito o soy tolerante a ese comentario o no, ¿verdad? También creo que puede estar reflejado en el contexto nacional. Ujú. Resalto el aporte, ¿verdad?, tan importante que se hace de este tipo de investigaciones al área disciplinar en orientación, que trabajamos fuertemente en prácticamente todos los ámbitos, ¿verdad?, desde lo educativo hasta los no tradicionales. Entonces, de ahí ¿verdad?, el valor de lo que nos estás presentando hoy. Por último, ya para pasar a la siguiente fase, Josué, ¿cuál consideras que fue la principal limitación metodológica que experimentaste en el desarrollo de tu trabajo?
Creo que tal vez yo le llamaría limitación a, bueno, primero a las familias, a poder trabajar con las familias, digamos. El hecho que tal vez a veces las familias no podían, porque tal vez, bueno, por poner un número, aproximadamente fueron 10 familias que yo consulté y realmente me costó mucho, ¿verdad? Conseguir las solo 3 familias que tenía, ¿verdad? Entonces yo creo que también la importancia de trabajar no solo la parte o una limitación podría ser la parte cuantitativa, ¿verdad? Que sería también rico aportar la parte cualitativa, ¿verdad? Ya tener mayor numeración, ¿verdad? Mayor eh, contexto, mayor información, ¿verdad? Para poder también arrojar resultados tal vez o más precisos, por ejemplo, de una zona, ¿verdad? O un contexto. Entonces creo que tal vez esa podría ser la limitación. Ujú, sí, definitivamente va bastante asociada al enfoque que vos estás utilizando también, ¿verdad? Que no nos permite generalizar mucho, sin embargo nos da una buena antesala para considerar en otros estudios. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con esta parte, ¿verdad? Y de diálogo académico. Vamos aquí a hacer una pausa